Nos encontramos en el exterior de la parroquia. Como decía, se trata de una iglesia renacentista con retablo barroco, cuyo autor es Pablo Legó. Y de aquí cabe destacar también la capilla del Sagrario y la bautismal. En ella se localiza una tabla, obra de Alejo Fernández Alemán, y que pertenecía a un retablo que se encontraba en la ermita del Santo Cristo de la Antigua, patrón de la localidad. En el exterior encontramos una ventana con la inscripción que recoge el famoso terremoto de Lisboa de 1755, que aquí destruyó gran parte de la localidad. Entramos en el Molino de los Diezmos, antigua casacilla, obra del Cabildo Catedralicio de Sevilla, cuyo emblema lo encontramos en un mosaico de azulejos blanco y azul sobre la portada del edificio. En el interior se conserva la piedra del molino en sí, y hoy en día es punto de venta del aceite que producen. Estamos en el castillo de Fatetar, mandado a construir por Abderramán III en el 914. Como vemos, es una fortaleza militar y a ella se adosa una ermita que es la que guarda la imagen del Santísimo Cristo de la Antigua, que es el patrón de la localidad. El castillo conserva el aljibe principal y el que pertenece a la torre del homenaje, el último reducto defensivo, y que conserva las dos plantas, tanto el aljibe como la planta superior, que sería la zona de fortaleza. Bajando del castillo podemos contemplar que Espera presenta un trazado sinuoso de calles pequeñas, y así lo podemos ver reflejado en un callejón que recoge un emblema que es el siguiente: Bésame en este callejón. Ahora visitamos el Museo Arqueológico de la localidad, que recoge restos de dos yacimientos que pertenecen al término municipal de Espera, que son Cariz Aurelia y Esperilla. El museo se divide en dos partes, una dedicada al mundo funerario ibero-romano y otra a la vida cotidiana en Espera. También aquí encontramos una maqueta del castillo hecha o obra de un autor local que se llama Paco el Gallo y que hemos encontrado en el paseo por la ciudad. Os animo a que visitéis el Museo Arqueológico porque aquí vais a encontrar grandes piezas. Hola, buenas, yo soy Marina Ferrera, soy tercera generación de una familia con un restaurante con más de 40 años de historia aquí en Cádiz, en Espera en concreto, en la Sierra de Cádiz. Y si hay algo que me gusta de la zona en la que nací es la riqueza que tenemos y la buena calidad de la materia prima, desde pues el pescadito que ya todos conocéis a cualquier tipo de verduras o carnes como la de retinto de aquí de la provincia. Si hay tres platos con los que yo me quedaría de la zona, el primero sería la sopa de espárragos, el segundo sería el potaje de tagarnina, y para terminar con un postre, yo creo que mis favoritos son las torrijas típicas de Semana Santa. Pero más allá de mis favoritos, yo creo que tenemos una gran variedad de platos como es la típica carne de casa, un arroz con conejo y algunos otros postres como son los pestiños o los rosquetes más cercanos a la Navidad. Yo personalmente llevo más de 10 años viviendo fuera y si hay algo que echo de menos son los sabores de mi tierra. Por lo tanto, os invito a todos a que vengáis a conocer y a disfrutar de estos sabores. Esto es Espera, una villa que lleva habitada desde la antigüedad, de la que conocer su historia y sus costumbres, donde seguro querrás volver, ya sea para visitar las novedades de su museo arqueológico o para disfrutar desde las vistas del castillo de Fatetar. Y recuerda, Espera te espera. Descarga nuestra app y visita nuestras redes sociales para seguir conociendo los secretos de los pueblos blancos.